Eliana aparcó el coche cerca de casa exactamente a las 6:30. Era la hora habitual para ella, si no ocurría nada extraordinario en el trabajo. Hoy no había pasado nada especial, solo un martes normal, lleno de reuniones, llamadas a proveedores, coordinación de rutas y resolución de pequeños conflictos entre los empleados del departamento de logística. Llevaba 6 años al frente de ese departamento y hacía tiempo que el trabajo había dejado de ser algo inusual, convirtiéndose en un flujo mesurado de tareas que había que resolver una tras otra. Al salir del coche, Eliana sintió el cansancio habitual en los hombros. La bolsa con el portátil le tiraba del hombro izquierdo y la carpeta con los documentos, de la mano derecha. Caminó por el sendero hasta la entrada de su casa, una pequeña construcción de una sola planta con un amplio patio que ella y Osvaldo habían comprado 8 años atrás, antes de casarse. En aquel entonces, la casa parecía un sueño, un espacio propio, la posibilidad de tener perros, no tener que preocuparse por los vecinos al otro lado de la pared. Apenas Eliana giró la llave en la cerradura, se oyó un alegre ladrido desde el interior de la casa. Thor y Brun, 2 pastores alemanes, ya corrían hacia la puerta de entrada. Sus garras repiqueteaban sobre las baldosas del vestíbulo. Eliana sonrió. Era lo único que siempre la recibía con alegría genuina. «Tranquilos, tranquilos, chicos», dijo, agachándose para que los perros la olieran y le lamieran las manos. «Sí, yo también os he echado de menos». Thor, el mayor de los dos, un enorme macho de 5 años con un espeso pelaje negro y rojizo, le rozó la rodilla con el hocico. Brun, un año más joven y algo más pequeño, daba vueltas a su lado, ladrando con impaciencia. Eliana acarició a ambos, les rascó detrás de las orejas y luego se levantó y se dirigió a la cocina. Los perros la siguieron sin perderla de vista. En la cocina se quitó los zapatos, dejó el bolso sobre una silla y se dirigió directamente al armario donde guardaba la comida para perros. Thor y Brun ya estaban sentados junto a sus cuencos, mirándola con una expresión como si no hubieran comido en una semana. Eliana les sirvió la comida, les echó agua fresca y observó cómo los perros se lanzaban con entusiasmo a comer. Solo entonces volvió a sus quehaceres. Sacó el portátil de la bolsa, extendió sobre la mesa los documentos que tenía que revisar para la mañana siguiente. Encendió la tetera, se preparó un té, se sentó a la mesa y se sumergió en números y gráficos. El trabajo no la dejaba ni siquiera en casa, era algo con lo que hacía tiempo que se había resignado. El tiempo pasaba. Fuera, oscurecía lentamente. Eliana revisó 3 contratos, hizo correcciones en 2 de ellos y envió varios correos electrónicos desde su teléfono. Thor y Brun, después de comer, se acostaron en sus camas en un rincón de la cocina, suspirando de vez en cuando en sueños. Osvaldo no apareció hasta las 9 de la noche. Eliana oyó cómo se abría la puerta de entrada, cómo los perros se levantaban de un salto y se precipitaban al vestíbulo, cómo se oía la voz descontenta de su marido, que los ahuyentaba. Un minuto después, Osvaldo entró en la cocina, dejó las llaves sobre la encimera y se dejó caer pesadamente en la silla de enfrente. Parecía cansado. Tenía la camisa arrugada, el pelo revuelto y ojeras. Osvaldo se pasó las manos por la cara, se frotó los ojos y luego miró a Eliana. «Ha sido un día largo», dijo. «Para mí también», respondió Eliana dejando el bolígrafo. «¿Has cenado?» «No». Ella se levantó, abrió la nevera y sacó un recipiente con las sobras del guiso del día anterior. Lo metió en el microondas para calentarlo, cortó pan y lo puso en un plato. Osvaldo observaba en silencio sus movimientos, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Cuando la comida estuvo lista, Eliana puso el plato delante de su marido y volvió a sentarse frente a él. Osvaldo cogió el tenedor, pero no empezó a comer de inmediato. Miró el plato con una expresión ausente en el rostro. «Hoy ha sido una pesadilla», dijo por fin. «He estado todo el día dando vueltas».
Atascos, pasajeros caprichosos, uno incluso intentó no pagar. Dijo que no tenía dinero en efectivo y que su tarjeta no funcionaba. Tuve que discutir con él durante media hora. Eliana asintió. Son cosas que pasan. Es fácil para ti decir, son cosas que pasan. Osvaldo la miró. En su voz se notaba irritación. Tú estás sentada en la oficina, con aire acondicionado y café, y yo estoy todo el día al volante, con calor, entre gases de escape. Me duele la espalda y tengo el cuello agarrotado. Osvaldo, no estoy sentada sin hacer nada con un café. Eliana intentó mantener un tono tranquilo. Yo también tengo responsabilidades, mucho trabajo. Sí, claro. Él sonrió, pero fue una sonrisa torcida, desagradable. Tú estás haciendo carrera, eres jefa de departamento, y yo sigo siendo taxista. No he tenido suerte en la vida, eso es todo. Eliana apretó los labios. Esta conversación se repetía con envidiable regularidad desde hacía meses. Osvaldo se quejaba cada vez más de su trabajo, de la vida en general, de lo injusto que era todo. Antes se tomaba su profesión con calma, incluso con cierto orgullo. Era un buen conductor, conocía la ciudad como la palma de su mano, ganaba poco, pero de forma estable. Pero últimamente algo había cambiado. Podrías buscar otro trabajo si este no te conviene, sugirió ella con cautela. ¿Otro? Osvaldo finalmente comenzó a comer, masticando con una especie de furia maliciosa. ¿Qué otro? Tengo 38 años, no tengo estudios superiores, no tengo contactos. ¿Quién puedo ser, aparte de taxista? ¿Mensajero? ¿Cargador? ¿Guardia de seguridad? Es lo mismo, solo que me pagarán aún menos. Puedes hacer algún curso, obtener una nueva especialidad. Eliana sabía que lo decía más por inercia, sin mucha esperanza de que él la escuchara. «Cursos», resopló él. ¿Con qué dinero? ¿Y cuándo? ¿Después de un turno de 12 horas llegar a casa y estudiar? Eliana, no entiendes lo que es eso. No entiendes lo que significa pasar todo el día llevando a gente a la que le importas un comino, que hablan por teléfono, discuten sus asuntos, sus éxitos, y tú solo eres un fondo para ellos, solo un chofer, nadie. En su voz se percibía un resentimiento profundo y arraigado. Eliana no sabía qué responder. Extendió la mano, intentó tocarle la muñeca, pero Osvaldo se apartó y siguió comiendo. Otras personas hacen carrera, abren negocios, viajan, continuó mirando su plato. Y yo estoy estancado, simplemente estancado en el mismo lugar. Pero hemos viajado, objetó Eliana débilmente. El año pasado fuimos a Mendoza. Mendoza, frunció el ceño. 3 días en un hotel barato. Eso no es viajar, es simplemente hacer un viaje. Eliana sintió que algo se le encogía por dentro. Osvaldo no solía ser así. Antes sabía disfrutar de las cosas sencillas, valoraba lo que tenían. Cuando se conocieron hace 10 años, le parecía un hombre tranquilo y confiable, con el que era fácil y cómodo estar. Se casaron 2 años después y los primeros años de matrimonio fueron buenos. Pero últimamente Osvaldo parecía haberse convertido en otra persona. Insatisfecho, irritable, buscando constantemente a alguien a quien culpar por sus fracasos. Terminaron de cenar en silencio. Osvaldo se levantó, enjuagó el plato, lo dejó en el fregadero y, sin decir nada más, salió de la cocina. Eliana oyó cómo se dirigía al dormitorio y cómo se cerraba la puerta. Ella se quedó sentada a la mesa, mirando sus documentos sin terminar. Thor se acercó a ella y apoyó el hocico en sus rodillas. Eliana le acarició la cabeza mecánicamente y le rascó detrás de la oreja. El perro gimió en silencio, mirándola con sus fieles ojos oscuros. «Al menos tú me entiendes, ¿verdad, chico?», susurró ella. Eliana pasó otra hora revisando los documentos, luego lo guardó todo, apagó la luz y se fue a dormir. Osvaldo ya estaba acostado en la cama de espaldas a la pared. Ella se acostó a su lado, sin intentar hablar. Le costó mucho conciliar el sueño. El día siguiente comenzó como de costumbre.
Eliana se levantó a las 6 de la mañana, alimentó a los perros y preparó el desayuno. Osvaldo salió a la cocina alrededor de las 7, tomó un café de pie, cogió las llaves del coche y se marchó, despidiéndose con un breve adiós. Sin beso, sin mirada, simplemente se marchó. Eliana también se fue a trabajar. El día transcurrió con la ajetreo habitual, sin nada destacable. Volvió a casa sobre las 7 de la tarde, volvió a dar de comer a los perros y volvió a sentarse a revisar los documentos. Entonces llamaron a la puerta. Eliana abrió y vio en el umbral a Delmira, su suegra. La mujer estaba de pie con un bolso de mimbre en las manos, vestida con un vestido oscuro y sobrio y un cardigan, a pesar del clima cálido. Delmira siempre se vestía como si fuera a la iglesia o a un evento formal. Buenas noches, Delmira. Eliana se hizo a un lado para dejar pasar a su suegra. Pase. Buenas tardes. Delmira entró y echó un vistazo al vestíbulo. Thor y Brun salieron corriendo de la cocina, pero se detuvieron al ver a su suegra. Delmira no soportaba a los perros, consideraba que su lugar estaba en el patio, no en la casa. He traído un pastel, de manzana. Gracias. Eliana le quitó la bolsa y miró dentro. Efectivamente, había un pastel en un recipiente de plástico. Muy amable por su parte. Se dirigieron a la cocina. Delmira se sentó a la mesa, mirando a su alrededor. Su mirada se deslizó por los documentos esparcidos, el ordenador portátil y las tazas en el fregadero. Eliana puso la tetera al fuego y sacó los platos. ¿Osvaldo está en casa?, preguntó Delmira. Aún no, pero debería llegar pronto. Trabaja mucho, dijo la suegra cruzando las manos sobre las rodillas. Mi chico está muy agotado últimamente. Eliana cortó el pastel sin responder. Sabes, Eliana, continuó Delmira, una mujer debe crear un ambiente acogedor en casa, para que su marido llegue del trabajo y se sienta tranquilo, cómodo, que vea que lo esperan, que se preocupan por él. Yo me preocupo, dijo Eliana, poniendo un plato con un trozo de pastel delante de su suegra. Cocino, limpio. Sí, claro. Delmira cogió el tenedor, pero no empezó a comer, sino que siguió mirando a Eliana. Pero el hogar no es solo limpieza y comida, es el ambiente, y tú estás todo el tiempo en el trabajo. Osvaldo llega y tú no estás, o estás aquí sentada, con los papeles, con el ordenador. Delmira, yo trabajo. No puedo dejarlo todo y quedarme en casa. ¿Por qué no puedes? Su suegra levantó las cejas. Osvaldo trabaja, él es el sostén de la familia. ¿Para qué necesitas este trabajo? ¿Para demostrar algo? Un hombre necesita una esposa que esté a su lado, no una jefa de departamento que se pasa el día en la oficina. Eliana apretó los dientes. Ya habían tenido esta conversación muchas veces, y cada vez Eliana intentaba explicar que le gustaba su trabajo, que no solo ganaba dinero, sino que también se realizaba. Pero Delmira no la escuchaba. Para ella solo existía un modelo de familia correcto. El hombre trabaja, la mujer se queda en casa y atiende a su marido. Mi hijo merece más atención. Delmira finalmente se dispuso a comer el pastel, rompiendo pequeños trozos. Está cansado, lo tiene difícil, y tú ni siquiera te das cuenta. Me doy cuenta, dijo Eliana en voz baja. En ese momento se abrió la puerta de entrada, se oyeron pasos, y un segundo después, Osvaldo apareció en la cocina. Al ver a su madre, su rostro cambió de inmediato. Sonrió y enderezó los hombros. ¡Mamá! Se acercó y besó a Delmira en la mejilla. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, hijo. Delmira le acarició la mano. Te traje un pastel. Tu favorito, de manzana. Gracias, mamá. Osvaldo se sentó a su lado y Eliana notó que de repente parecía cansado y agotado, más de lo habitual. Tenía los hombros caídos y el rostro demacrado. No te imaginas el día que he tenido hoy. Cuéntame. Delmira se volvió hacia él con todo el cuerpo mirándolo con compasión. Una pesadilla. Osvaldo se frotó la cara con las manos.
De la mañana a la noche al volante. Los clientes eran uno peor que otro. Uno incluso me gritó que no iba por el camino correcto, aunque él mismo me había pedido que rodease el atasco. Estoy tan cansado, mamá, tan cansado de todo esto. Pobrecito mío, Delmira le dio una palmadita en el hombro. Trabajas tanto, te esfuerzas tanto, necesitas descansar más. Osvaldo asintió, aceptando su compasión. Eliana estaba de pie junto al fregadero, observando la escena, y sentía cómo crecía en su interior una extraña sensación de distanciamiento. Ahí está su marido, quejándose a su madre, buscando consuelo en ella, y ni siquiera mira a Eliana. ¿Eliana te está preparando la cena?, preguntó Delmira, mirando a su nuera. Sí, Osvaldo finalmente miró a su esposa. Gracias, cariño. La palabra cariño sonó rígida, rutinaria. Eliana asintió y se dispuso a calentar la comida. Delmira se quedó allí otros 40 minutos, hablando con su hijo la mayor parte del tiempo. Le preguntaba por el trabajo, por su salud, le daba consejos sobre cómo lidiar mejor con el cansancio. Osvaldo escuchaba, asentía, estaba de acuerdo. Eliana se sentó a su lado en silencio, sintiéndose de más. Cuando su suegra finalmente se dispuso a irse, Osvaldo la acompañó a la puerta. Eliana oyó cómo hablaban en voz baja en el vestíbulo, cómo Delmira decía algo con voz severa y cómo Osvaldo respondía conciliador. Luego se cerró la puerta. Osvaldo regresó a la cocina, tomó el teléfono de la mesa y sin decir una palabra se dirigió a la habitación. Eliana se quedó sola. Recogió la mesa, lavó los platos y alimentó a los perros, que esperaban pacientemente su turno. Luego tomó el teléfono y le escribió a Raquel. ¿Estás libre mañana por la noche? La respuesta llegó casi de inmediato. Sí. ¿Por qué? Quiero verte, hablar contigo. Claro. ¿A las 7 en nuestro café? Trato hecho. Eliana guardó el teléfono y miró a Thor y Bruno, que estaban terminando de cenar. Al menos con ellos todo era sencillo y claro. A la noche siguiente, Eliana se reunió con Raquel en su cafetería habitual, un pequeño local en el centro de Buenos Aires al que llevaban acudiendo desde hacía 5 años. Era un lugar acogedor y tranquilo, con sillones mullidos y luz tenue. Allí se podía hablar con tranquilidad, sin temor a que alguien escuchara. Raquel ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando algo en su teléfono. Al ver a Eliana, la saludó con la mano y le sonrió. Raquel siempre sonreía, era su reacción defensiva ante la vida. Baja, un poco rellenita, con el pelo corto y oscuro y unos vivos ojos marrones, sabía encontrar motivos para bromear en cualquier situación. Por fin, dijo Raquel, dejando el teléfono. Ya me he tomado la mitad del capuchino y he leído todas las noticias. Siéntate y cuéntame qué ha pasado. Eliana se sentó en la silla de enfrente, se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo. La camarera se acercó casi de inmediato y Eliana pidió un café americano. ¿Todo bien? Raquel se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a la cara de su amiga. Pareces cansada. Estoy cansada. Eliana se frotó la sien. El trabajo, la casa, Osvaldo con sus cambios de humor. A veces parece que esto nunca va a terminar. ¿Sigue quejándose de su trabajo de taxista? Por supuesto, todas las noches lo mismo. Su vida no ha salido bien, no ha tenido suerte, podría haber sido alguien importante. Raquel frunció el ceño. ¿Y qué hace para cambiar la situación? ¿Busca otro trabajo? ¿Aprende algo nuevo? Nada, absolutamente nada. Solo se queja. Típico, dijo Raquel, dando un sorbo a su café. A los hombres les gusta quejarse, pero no les gusta actuar. Aunque yo ni siquiera tengo eso, no tengo a nadie. Eliana sonrió levemente. Raquel siempre sabía cómo desviar la conversación hacia sí misma sin que pareciera egoísta, sino más bien para relajar el ambiente. ¿Cómo va tu vida personal? Un desastre, como siempre. Raquel puso los ojos en blanco.
La semana pasada tuve una cita con un chico que conocí por una aplicación. Guapo, educado, trabaja como gerente en una empresa de informática. Parecía perfecto, pero se pasó toda la noche hablándome de su exnovia, de lo maravillosa que era, de los planes que tenían, de cómo ella lo había dejado. Me senté y pensé, ¿y si me voy? Pero no, me quedé hasta el final por cortesía. ¿Y luego qué pasó? Nada. Al día siguiente le escribí que no veía futuro entre nosotros. Él respondió que tampoco y me deseó suerte. Y así fue toda mi cita. Tengo 34 años y sigo yendo a estas citas sin sentido con la esperanza de encontrar algo. Lo encontrarás, dijo Eliana apretando la mano de su amiga. Solo necesitas tiempo. Tiempo, sonrió Raquel. Tengo tiempo de sobra. El problema no es ese. El problema es que todos los hombres normales ya están cogidos y solo quedan los que aún no pueden olvidar a sus ex, los mamones o los que buscan una empleada doméstica gratis. Aunque, a juzgar por tu cara, con los hombres casados tampoco te va muy bien. Eliana bebió un sorbo del café que acababan de traer. Caliente, fuerte, justo lo que necesitaba. Simplemente estoy cansada. De todo. Me siento, no sé, sola, supongo. Aunque no estoy sola, tengo marido. Se puede estar sola incluso estando casada, dijo Raquel recostándose en la silla. Especialmente si tu marido se ha convertido en un pesado eternamente insatisfecho. No siempre ha sido así, dijo Eliana mirando por la ventana a la calle iluminada por la que iban y venían personas. Antes era diferente, tranquilo, satisfecho con la vida, podíamos hablar de todo, y ahora se queja y no hace nada, terminó Raquel. Oye, ¿y si va al psicólogo? Parece una crisis de mediana edad o depresión. No irá. Dirá que no tiene ni tiempo ni dinero para eso. Claro, suspiró Raquel. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Cuéntame, ¿cómo están tus perros? ¿Thor y Brun están bien? Hablaron durante otros 40 minutos, discutiendo todo tipo de trivialidades, el trabajo de Raquel en el banco, el nuevo proyecto de Eliana, la última visita de su suegra, que volvió a criticar a su nuera. Eliana sintió cómo la tensión iba desapareciendo poco a poco, cómo se sentía más aliviada. Con Raquel siempre era así, sabía escuchar y sabía distraer. Cuando se despidieron en la cafetería, Raquel abrazó a su amiga y le dijo, «Si necesitas algo, llámame, a cualquier hora, lo digo en serio». «Gracias», sonrió Eliana. «Eres la mejor». Osvaldo ya no estaba en casa. Una nota en la mesa de la cocina informaba de que había salido por una llamada y que volvería tarde. Eliana dio de comer a los perros, se puso ropa cómoda y encendió la televisión, sin prestar mucha atención a lo que ponían. Solo era un ruido de fondo para que no hubiera tanto silencio. Osvaldo volvió alrededor de medianoche. Eliana no dormía. Estaba tumbada en la cama con un libro, aunque llevaba 20 minutos mirando la misma página sin leer. Su marido entró en el dormitorio, se quitó la chaqueta, sacó el teléfono del bolsillo y lo dejó en la mesita con la pantalla hacia abajo. Eliana se fijó en ese gesto, ya que antes no solía hacerlo. «¿Qué tal?», preguntó ella. «Bien». Osvaldo se quitó la camiseta por la cabeza y la tiró a la cesta de la ropa sucia. «Estoy cansado. Quiero dormir». No se lavó, no se cepilló los dientes, simplemente se dejó caer en la cama y se dio la vuelta hacia la pared. A los pocos minutos, su respiración se estabilizó. Se había quedado dormido. Eliana miró su teléfono, que estaba boca abajo, y algo dentro de ella se estremeció. Antes, Osvaldo dejaba el teléfono donde le daba la gana. A veces lo dejaba en la cocina, a veces se lo olvidaba en el coche. Ahora lo vigilaba como si contuviera un secreto de estado. Durante los días siguientes, Eliana empezó a fijarse involuntariamente en los pequeños detalles. Osvaldo realmente había cambiado su forma de manejar el teléfono. Siempre lo llevaba consigo,
Incluso cuando se duchaba, lo dejaba en la repisa de al lado. Si sonaba el teléfono, lo cogía rápidamente y se iba a otra habitación antes de contestar. Si le llegaba un mensaje, lo revisaba de inmediato, lo leía y borraba la notificación de la pantalla. Eliana no tenía intención de espiar. No era de esas personas que husmean en las cosas ajenas o revisan los teléfonos, pero el comportamiento de Osvaldo era tan extraño que no podía dejar de notarlo. El jueves por la noche estaban sentados en la cocina. Eliana preparaba la cena y Osvaldo estaba sentado a la mesa con el teléfono. Él hojeaba algo, sonriendo de vez en cuando, y escribía mensajes. Eliana cortaba verduras, las echaba en la sartén y las removía. El silencio solo se rompía con el sonido del aceite chisporroteando y el suave golpeteo de los dedos de Osvaldo sobre la pantalla. «La vida pasa», dijo de repente, sin levantar la vista del teléfono. «¿Qué?» Eliana se dio la vuelta. «Digo que la vida pasa». Levantó la vista y en sus ojos se leía cierta amargura. «Pronto cumpliré 39, casi 40. ¿Y qué he hecho? Nada. Sigo siendo taxista. No tengo carrera, ni dinero, ni perspectivas. Osvaldo». «No, escucha». Dejó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo y se recostó en la silla. «Me merezco algo mejor. Podría ser alguien. Pero en lugar de eso, llevo a estudiantes borrachos por las noches y escucho a empresarios discutir sus negocios en el asiento trasero. ¿Entiendes lo que se siente? ¿Entiendes lo humillante que es?» Eliana dejó la espátula y se secó las manos con una toalla. «Si eres tan infeliz, ¿por qué no cambias algo? Buscar otro trabajo, probar algo nuevo». «¿Qué cosa nueva?» Él sonrió. «Eliana, soy realista. Entiendo que a mi edad y con mi formación no hay muchas opciones, pero eso no significa que tenga que gustarme. No digo que deba gustarte, solo... ¿Solo qué?», la interrumpió él con tono irritado. «¿Solo que te resignes y te alegres de tener al menos eso? No, gracias. No quiero resignarme. Quiero vivir, no solo existir». Eliana no sabía qué responder. Ya habían tenido esta conversación 10 veces en las últimas semanas, y cada vez terminaba igual. Osvaldo se quejaba, Eliana intentaba apoyarlo o proponer una solución, y él la rechazaba y se encerraba en sí mismo. El teléfono sobre la mesa vibró. Osvaldo lo cogió al instante, miró la pantalla y algo pasó por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Pero rápidamente se recompuso, se levantó y salió de la cocina con el teléfono pegado a la oreja. «¿Hola?» «Sí, escucha». La puerta del salón se cerró. Eliana se quedó junto a la cocina, mirando la puerta cerrada. Antes, Osvaldo contestaba las llamadas delante de ella. ¿Qué había cambiado? Volvió a cocinar, pero sus pensamientos se entremezclaban. Quizás estaba siendo paranoica, quizás solo eran llamadas de trabajo y él no quería que ella escuchara las conversaciones con los clientes, pero entonces, ¿por qué tanta secretismo? Osvaldo regresó 10 minutos después. Tenía el rostro satisfecho, incluso un poco emocionado. Se sentó de nuevo a la mesa, tomó el teléfono y volvió a hojearlo, sonriendo por algo. ¿Quién llamaba?, preguntó Eliana, tratando de que la pregunta sonara casual. «Un cliente», respondió Osvaldo sin levantar la vista. «Uno habitual. Ha reservado un viaje para el viernes». «¿Para el viernes?» «Sí, el turno de noche. Es un encargo grande, pagan bien. Así que estaré ocupado toda la tarde y toda la noche». Eliana asintió con la cabeza, sin dejar de remover las verduras en la sartén. Algo en su tono le pareció falso, pero no siguió preguntando. La cena transcurrió en silencio. Osvaldo comió rápido, sin levantar la vista del plato. Luego se fue a la sala y encendió la televisión. Eliana recogió la mesa, lavó los platos y alimentó a los perros. La noche se prolongó lenta e incómoda. El viernes por la mañana, cuando Osvaldo se fue a trabajar, Eliana decidió revisar las finanzas familiares. Se sentó frente al ordenador portátil, entró en la aplicación del banco y abrió su cuenta conjunta.
Normalmente revisaba el saldo una vez al mes, cuando había que pagar las facturas, pero ahora quería ver los detalles. Revisó las últimas transacciones, facturas de servicios públicos, compras en el supermercado, gasolina para el coche, pago de internet, todo lo habitual. Pero entonces su mirada se detuvo en una línea. Retirada de efectivo hace 5 días. 8,000 pesos. Eliana frunció el ceño. Ella no había retirado dinero. Entonces había sido Osvaldo. 8,000 pesos era una suma considerable. ¿Para qué los había necesitado? Normalmente sacaba 2 o 3,000 si necesitaba dinero para gasolina o gastos menores. ¿Pero 8,000? Eliana siguió mirando la lista. Otro retiro 3 días atrás, 5,000 pesos. Un total de 13,000 en una semana. Se recostó en la silla, sintiendo cómo algo se le encogía por dentro. Quizás tenía algún gasto del que no le había hablado, una reparación del coche, una deuda con alguien, pero normalmente Osvaldo discutía esas cosas con ella, sobre todo si se trataba de cantidades importantes. Eliana sacó el teléfono y le escribió a Raquel: ¿Estás en el trabajo? La respuesta llegó en un minuto. Sí, pero puedo hablar. ¿Qué pasa? ¿Puedes llamarme? El teléfono sonó casi de inmediato. Hola. La voz de Raquel sonaba preocupada. ¿Qué pasa? No lo sé. Eliana se frotó la frente. Quizás me estoy volviendo loca. Quizás solo me estoy obsesionando. Pero me parece que Osvaldo me está ocultando algo. ¿Qué exactamente? Se comporta de forma extraña. No deja de mirar el teléfono, lo esconde, se va a otra habitación cuando suena. Hoy revisé nuestra cuenta conjunta y retiró 13,000 pesos la semana pasada. No me dijo nada. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿13,000? Preguntó finalmente Raquel. Es mucho dinero. ¿Para qué? No lo sé. Aún no le he preguntado. ¿No crees que deberías preguntarle? Sí, pero me da miedo que vuelva a ignorarme o se enfade. Me dirá que me estoy entrometiendo. Eliana, es vuestra cuenta conjunta. Por definición, es asunto tuyo. Lo sé. Es solo que no quiero un escándalo. Raquel suspiró. Escucha, no quiero asustarte, pero ese comportamiento, el teléfono, el dinero, el secretismo, son signos clásicos de que alguien está ocultando algo. Quizás juega a las cartas, o tiene alguna deuda, o tiene a alguien, dijo Eliana en voz baja, expresando en voz alta lo que había estado pensando durante los últimos días, pero que temía admitir incluso ante sí misma. ¿De verdad piensas eso? No lo sé, no quiero pensar en ello, pero todas estas pequeñas cosas se suman para formar una imagen, y no me gusta. Entonces, compruébalo, dijo Raquel con firmeza, como si fuera un asunto de negocios. En serio, Eliana. Si tienes sospechas, debes confirmarlas o desmentirlas. De lo contrario, te volverás loca por la incertidumbre. ¿Cómo lo compruebo? ¿Lo sigo? ¿Reviso su teléfono? No es necesario. Puedes simplemente hablar con él. Preguntarle directamente qué está pasando. Si evita responder o empieza a mentir, ya es una mala señal. Eliana cerró los ojos y se masajeó las sienes. Lo pensaré. Gracias por escucharme. De nada. De verdad, Eli, no te calles. Si algo va mal, es mejor saberlo ahora que dentro de 6 meses. Se despidieron. Eliana dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó sentada mucho tiempo mirando la pantalla del portátil. Las cifras de la cuenta parecían una burla. 13,000 pesos. ¿Dónde se habían ido? Por la noche, Osvaldo regresó alrededor de las 8. Eliana estaba sentada en el sofá con un libro. Thor y Brun estaban acostados en el suelo a su lado. Su marido fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, bebió y luego regresó y se sentó en la silla frente a ella. Sacó el teléfono y empezó a hojearlo. Osvaldo, dijo Eliana dejando el libro, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué? Él no levantó la vista de la pantalla. Sobre el dinero. Hoy revisé la cuenta. Ha sacado 13,000 pesos en la última semana. ¿Para qué? Osvaldo se quedó quieto.
Luego levantó la vista lentamente. «Para gastos», dijo con voz tranquila. «¿Qué gastos?» «Varios. Gasolina, reparación del coche, algunas cosas más». «¿13.000 en gasolina y reparaciones?» Eliana intentó mantener un tono tranquilo. «Es mucho». «Eliana, yo trabajo con el coche. Los gastos son elevados. ¿No lo entiendes?» «Lo entiendo, pero normalmente gastas menos. Y normalmente me avisas si necesitas grandes cantidades». Osvaldo dejó el teléfono en el reposabrazos y cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Ahora tengo que rendirte cuentas por cada peso que gasto?» «No, pero siempre hemos hablado de las finanzas. Es nuestra cuenta común, nuestro dinero común, que en su mayor parte ganas tú, ¿no?» Su voz sonaba resentida. «Por eso quieres controlar dónde va». «No me refería a eso». «Entonces, ¿a qué?» Se levantó y cogió el teléfono. «Yo trabajo, gasto dinero en el trabajo. Eso es todo. No tengo nada más que decir». Salió de la habitación dando un portazo. Eliana se quedó sentada, apretando el libro entre sus manos. La conversación no había salido como ella había planeado. Osvaldo se había enfadado, había evitado responder y había echado toda la culpa sobre ella. Raquel tenía razón. Era una mala señal. Al día siguiente, el sábado por la noche, Eliana estaba sentada frente a su ordenador portátil cuando Osvaldo salió del dormitorio vestido con una camisa limpia y vaqueros. Parecía arreglado. Incluso se había peinado. «¿A dónde vas?», preguntó Eliana. «Ya te lo he dicho. Turno de noche. Un pedido grande». «¿Un sábado por la noche?» «Sí. El cliente ha pedido servicio toda la noche. Una fiesta de empresa o algo así. Voy a llevar y traer gente». Cogió las llaves de la mesa, miró el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. «No me esperes. Volveré por la mañana». «De acuerdo», dijo Eliana, mirándolo, tratando de averiguar si decía la verdad. Osvaldo salió. Eliana oyó cómo arrancaba el coche y se alejaba de la casa. Se quedó sola con los perros y con la sensación de que algo no iba bien. Cogió el teléfono y le escribió a Raquel. «Se ha ido. Dice que es por el turno de noche. Pero no le creo». La respuesta llegó rápidamente. «Entonces compruébalo. Ve tras él». «No puedo. No quiero ser esa esposa que vigila». «Eliana, a veces hay que hacer cosas que no te apetecen. Si tienes sospechas, no desaparecerán por sí solas. O lo compruebas o te resignas a la incertidumbre». Eliana miró el mensaje durante un buen rato. Raquel tenía razón, pero algo dentro de ella se resistía. No quería convertirse en una esposa paranoica que espía a su marido. Quería creer que todo estaba bien, que solo se estaba obsesionando, pero los números no mentían. 13.000 pesos, el secretismo con el teléfono, el turno de noche del sábado, todo ello se sumaba en algo desagradable. «Lo pensaré», le escribió a Raquel y dejó el teléfono. Eliana se levantó y dio una vuelta por la casa. Thor y Brun la seguían, sintiendo su inquietud. Los acarició, les rascó detrás de las orejas, pero eso no la ayudó a calmarse. Volvió al portátil y volvió a abrir la aplicación del banco. Miró las cifras, las fechas de las transacciones. Intentó encontrar una lógica, una explicación, pero nada encajaba. En el fondo, Eliana ya sabía la respuesta. Simplemente tenía miedo de admitirlo. El domingo por la mañana, Eliana se despertó porque Brun le tocó la mano con su fría nariz. El perro estaba junto a la cama, mirándola expectante. Era hora de comer. Eliana miró el reloj. Eran las 9 de la mañana. Osvaldo no había vuelto del turno de noche. Se levantó, se puso la bata y salió a la cocina. Thor ya estaba sentado junto a su cuenco, esperando pacientemente. Eliana les echó comida a los dos perros, puso la tetera y se sentó a la mesa. En la casa reinaba un silencio extraño, opresivo. El teléfono estaba sobre la mesa. Eliana lo cogió y revisó los mensajes. No había nada de Osvaldo. Marcó su número. Sonaron largos tonos, luego saltó el contestador.
Colgó. Thor y Brun movían alegremente la cola. Les encantaban los paseos. Caminaron durante mucho tiempo, casi 2 horas. Eliana caminaba por las calles conocidas del barrio. Los perros corrían a su lado, deteniéndose de vez en cuando para olfatear algo interesante. Hacía buen tiempo, cálido, pero no caluroso. La gente estaba sentada en las terrazas de los cafés. Los niños jugaban en los parques infantiles. La vida seguía su curso habitual. Cuando regresaron a casa, ya era casi mediodía. Osvaldo seguía sin aparecer. Eliana les quitó las correas a los perros, les sirvió agua y se fue al dormitorio a cambiarse. Y entonces su mirada se posó en su bolso, que estaba sobre una silla. Normalmente, Eliana llevaba un bolso pequeño al trabajo y el bolso grande lo llevaba cuando salía a hacer recados o a comprar. Ese bolso grande era el que estaba ahora sobre la silla. Eliana no recordaba cuándo fue la última vez que la miró. Seguramente hacía 3 o 4 días. Cogió el bolso, lo abrió y sacó la cartera. Era una cartera negra de cuero normal y corriente que había comprado hacía 2 años. Eliana la abrió y comprobó el contenido. El dinero en efectivo estaba allí, unos 3,000 pesos. El carné de conducir, la tarjeta del seguro médico, tarjetas de descuento de tiendas, la tarjeta bancaria que utilizaba habitualmente para las compras diarias, pero la segunda tarjeta no estaba. Eliana frunció el ceño. Tenía 2 tarjetas bancarias, una para los gastos habituales y otra para compras importantes, con un límite más alto. Rara vez utilizaba la segunda tarjeta, principalmente cuando necesitaba comprar algo caro, muebles, electrodomésticos, pagar una reparación. Normalmente, esta tarjeta simplemente estaba en su cartera y Eliana no se acordaba de ella durante meses. Vació todo el contenido del bolso sobre la cama. Documentos, bolígrafos, un paquete de pañuelos, pintalabios, llaves de la oficina, una libreta. La tarjeta no estaba. Eliana revisó todos los bolsillos, todos los compartimentos. Nada. Quizás se le había caído en algún sitio, o la había guardado en otro sitio y se había olvidado. Intentó recordar cuándo había visto la tarjeta por última vez. Hace 3 semanas cuando pagó la compra de una nueva aspiradora en la tienda. O no, más tarde, cuando compró comida para perros en un paquete grande. Eso fue hace 10 días. Eliana sacó el teléfono, entró en la aplicación del banco y seleccionó la segunda tarjeta. Miró las últimas operaciones y se quedó paralizada. Había muchas operaciones, demasiadas para una tarjeta que casi no usaba. Hace 3 días, una compra en una tienda de ropa masculina. 4,000 pesos. Hace 4 días, un restaurante en el centro de la ciudad. 7,000 pesos. Hace 6 días, una perfumería. 3,500 pesos. Hace una semana, otra vez un restaurante. 5,000 pesos. Eliana siguió hojeando. Había más de una docena de transacciones en las últimas 2 semanas. Restaurantes, tiendas, cafeterías. Ella no había hecho ninguna de esas compras. Y luego, al final de la lista, vio una transacción que le heló el corazón. Ayer, sábado por la noche. Reserva en el Hotel Estancia Real, a las afueras de Buenos Aires. 22,000 pesos. Fecha de llegada, el próximo viernes. Eliana se sentó en el borde de la cama, apretando el teléfono en la mano. Osvaldo. Fue Osvaldo quien lo hizo. Cogió su tarjeta sin preguntar y gastó el dinero. En ropa, en restaurantes, en hoteles. Intentó respirar con calma, pero le oprimía el pecho. Su marido le había robado la tarjeta de crédito. Simplemente la cogió y la robó, para pagar sus diversiones, o las de otros. Todo encajaba en un solo cuadro. El secretismo, las llamadas telefónicas, la indiferencia, el dinero desaparecido de la cuenta. Y ahora esto, la tarjeta robada y la reserva de hotel para el viernes. El turno de noche del sábado, que probablemente no existía. Osvaldo tiene a alguien. Eliana estaba sentada en la cama, mirando la pantalla del teléfono, donde brillaban los números de las transacciones.
Tenía ganas de gritar, llorar, tirar cosas contra la pared, pero en lugar de eso, se limitó a quedarse sentada, sintiendo cómo crecía en su interior una furia fría y gélida. Él le había robado. Cogió su tarjeta y gastó más de 50,000 pesos para impresionar a su amante. Se compró ropa nueva, la llevó a restaurantes, reservó una habitación en un hotel caro, con su dinero. Y en casa se quejaba de lo dura que era su vida, de lo desafortunado que era, de que se merecía algo mejor. Thor se acercó a ella y puso la cabeza sobre sus rodillas. Eliana le acarició la cabeza mecánicamente, pero no apartó la vista del teléfono. ¿Qué hacer ahora? ¿Montar un escándalo? ¿Contárselo todo a Osvaldo y exigirle una explicación? Pero ella ya sabía lo que él diría. Negaría todo, mentiría, le echaría la culpa a ella, la acusaría de desconfianza y control. No. Armar un escándalo no era la solución. Había que pensar con la cabeza fría. Eliana hizo capturas de pantalla de todas las transacciones y las guardó en una carpeta aparte en el teléfono. Luego llamó al banco y bloqueó la tarjeta. Le explicó al operador que había perdido la tarjeta y le pidió que le emitieran una nueva. El operador le aseguró cortésmente que la nueva tarjeta estaría lista en 5 días hábiles. Cuando Eliana terminó la llamada, Osvaldo regresó a casa. Oyó cómo se abría la puerta de entrada y cómo los perros se precipitaban al vestíbulo. Eliana guardó rápidamente el teléfono, volvió a meter las cosas en el bolso y lo colgó en su sitio. Osvaldo entró en el dormitorio. Parecía cansado, desaliñado, pero satisfecho. Llevaba puesta esa camisa nueva que Eliana no había visto antes. Ahora sabía de dónde era esa camisa. 4,000 pesos en una tienda de ropa para hombres. «Hola», dijo él, dejando las llaves en la mesita y quitándose la camisa. «Perdona por llegar tan tarde». El turno se alargó. «No pasa nada», respondió Eliana, esforzándose por mantener la voz tranquila. «¿Cómo te ha ido?» «Agotador. Toda la noche conduciendo, gente borracha, ruidosa. Apenas he podido esperar a que acabara. Quiero ducharme e irme a dormir». Se dirigió al cuarto de baño. Eliana se quedó en el dormitorio, escuchando el ruido del agua. Él mentía. Se limitaba a quedarse ahí de pie y mentirle a la cara, sin pestañear. Salió del dormitorio y se dirigió a la cocina. Tenía que hacer algo, ocupar sus manos, o de lo contrario perdería los estribos y diría algo que no debía antes de tiempo. Eliana sacó los ingredientes de la nevera y empezó a preparar la comida. Cortó las verduras, encendió la cocina y removió la olla. Osvaldo salió de la ducha 20 minutos después, se puso ropa cómoda y fue a la cocina. «¿Qué estás preparando?» «Sopa». «Bien, tengo hambre». Se sentó a la mesa, cogió el teléfono y empezó a hojearlo. Eliana estaba de espaldas a él, junto a la cocina, sintiendo una tensión casi insoportable en los hombros. Tenía ganas de darse la vuelta y preguntarle, «¿Dónde está mi tarjeta? ¿En qué te has gastado 50,000 pesos? ¿Quién es ella?» Pero se quedó callada y siguió removiendo la sopa. «Eliana», dijo Osvaldo de repente, «esta semana volveré a estar muy ocupado. El viernes tengo un turno largo, puede que incluso me quede toda la noche». Eliana apretó con más fuerza el cucharón. «¿El viernes?» «Sí. Un pedido grande. Pagan bien. No me esperes para cenar». Mintió con calma, con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Eliana asintió sin volverse. «De acuerdo». A mediodía, cuando Osvaldo se acostó después de su supuesto turno de noche, llamaron a la puerta. Eliana abrió y vio a Delmira. Su suegra estaba de pie con una bolsa de mimbre y una sonrisa forzada. «Hola, Eliana. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Eliana se hizo a un lado. Delmira pasó a la cocina y dejó la bolsa sobre la mesa. «He traído un pastel. Esta vez es de ciruela. ¿Está Osvaldo en casa?» «Dormido. Ha trabajado toda la noche». «Pobre chico». Delmira sacudió la cabeza. «Está agotado. Deberías cuidarlo mejor, Eliana». Eliana puso la tetera al fuego y sacó las tazas.
Por dentro estaba hirviendo. Ahora, en ese momento, cuando sabía la verdad, era insoportable escuchar los reproches de su suegra. Pero tenía que aguantar. Se sentaron a la mesa. Delmira cortó el pastel y sirvió los trozos en los platos. Eliana bebía té a pequeños sorbos, pensando si debía decir algo. Quizás era mejor callarse, pero algo en su interior la empujaba a hablar. Delmira, Eliana dejó la taza en el platillo. Necesito hablar con usted, sobre Osvaldo. La suegra levantó la vista. ¿Qué pasa? Yo. Eliana eligió las palabras con cuidado. He notado que últimamente se comporta de forma extraña. Esconde el teléfono, se va a otra habitación para hablar. Se ha vuelto muy reservado. ¿Y qué? Delmira frunció el ceño. Una persona puede tener asuntos personales. No es solo eso. Eliana apretó las manos sobre las rodillas. A menudo se queda hasta tarde, dice que es por el trabajo. Pero he revisado nuestra cuenta y ha gastado grandes sumas de dinero que difícilmente se pueden explicar como gastos normales. El rostro de Delmira se endureció. ¿Lo estás vigilando? ¿Compruebas sus gastos? Es nuestra cuenta conjunta. Tengo derecho a saber en qué se gasta el dinero. ¿Y has pensado que tal vez realmente tenía gastos? ¿El coche, la gasolina, una reparación? ¿O enseguida empezaste a sospechar que hacía algo malo? Eliana respiró hondo. Delmira, creo que tiene a alguien. Otra mujer. Todas las señales apuntan a eso. Se hizo un silencio pesado y opresivo. Delmira miró a Eliana como si hubiera dicho algo increíblemente ofensivo. ¿Cómo te atreves? La voz de la suegra era suave, pero resonaba con dureza. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi hijo? No quiero acusarlo, solo que Osvaldo es un hombre de honor. Delmira se enderezó y miró a Eliana de arriba abajo. Ha sido educado con los valores correctos. Lo crié para que respetara a la familia, el matrimonio y sus obligaciones. Él nunca, ¿me oyes? Nunca caería tan bajo como para ser infiel. Pero su comportamiento... ¿Su comportamiento? La suegra alzó la voz. ¿Y el tuyo? Pasas todo el día en el trabajo, no estás en casa, no le das comodidad a tu marido, no le prestas atención. ¿Y luego te sorprende que se haya distanciado? Tú tienes la culpa, Eliana. Delmira, trabajo porque los dos trabajamos. No puedo quedarme en casa y... Sí que puedes. Delmira dio un golpe con la mano sobre la mesa. Una mujer debe estar al lado de su marido. Esa es su principal obligación. Y tú has preferido la carrera profesional. Y ahora, cuando algo va mal, ¿culpas a mi hijo de libertinaje? Eliana sintió cómo se le encogía el corazón. Quería contarle a su suegra lo de la tarjeta robada, las transacciones, el hotel. Pero al mirar el rostro duro e inflexible de Delmira, comprendió que era inútil. Su suegra no la creería, o encontraría una excusa, o volvería a culpar a Eliana de todo. Mi hijo es un santo, continuó Delmira levantándose de la mesa. Nunca traicionaría a su familia. Y tú trabajas demasiado y piensas muy poco en tu marido. Ves problemas donde no los hay. Tu conciencia te atormenta por ser una mala esposa, así que intentas echarle la culpa a él. Eliana también se levantó. No soy una mala esposa. ¿Y qué mala? Delmira cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Una buena esposa no sospecha de su marido por pecados que no ha cometido. Una buena esposa confía y apoya. Y tú solo acusas. Llegó a la puerta y se dio la vuelta. Y no te atrevas a volver a decir eso de mi hijo. ¿Me oyes? No te atrevas. Delmira salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas tintinearon. Eliana se quedó de pie en el vestíbulo, mirando la puerta cerrada. Le temblaban las manos. Por dentro bullía una mezcla de rabia e impotencia. Volvió a la cocina, cogió el teléfono y marcó el número de Raquel. Su amiga respondió al segundo tono. «Eliana, ¿qué pasa?» «Todo ha pasado». La voz de Eliana temblaba. «Raquel, me ha robado la tarjeta de crédito». «¿Qué?» «Osvaldo. Cogió mi segunda tarjeta, la que casi nunca uso.
y gastó más de 50,000 pesos en las últimas 2 semanas. Restaurantes, tiendas, ropa, y reservó una habitación en el hotel Estancia Real para el próximo viernes, por 22,000 pesos. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. ¿Se ha vuelto completamente loco?, exhaló finalmente Raquel. Perdona por la expresión, pero eso es un robo. Te ha robado y se lo ha gastado en su puta. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Acabo de intentar hablar con su madre. Pensé que quizá ella podría ayudar, decirle algo, pero me destrozó con sus palabras. Dijo que Osvaldo es un santo, que ha sido educado con los valores correctos y que nunca me sería infiel, que yo soy una mala esposa porque trabajo mucho. Dios mío, gimió Raquel. Claro, un chico santo, y que le quite el dinero a su mujer y se acueste con su amante, seguramente también sea culpa tuya. Más o menos eso fue lo que dijo. Eliana, escúchame, dijo Raquel con firmeza. Basta ya de aguantar esto. Ve a ese hotel el viernes. Lo verás con tus propios ojos, y luego monta un escándalo como Dios mande. No sé. ¿Qué no sabes? Tienes pruebas, las transacciones de tu tarjeta. Te ha robado. Por cierto, eso es un delito. Lo sé. Es solo que no quiero montar un escándalo. Eliana. La voz de Raquel se suavizó. Te mereces algo mejor. Tú trabajas, ganas dinero, mantienes la casa, y él se gasta tu dinero en putas y te miente a la cara. No está bien. Es injusto, y no tienes por qué aguantarlo. Eliana cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Qué hago? Ve allí el viernes, ve a ese hotel, y míralo. Después decides qué hacer. ¿Quieres que vayamos juntas? Tú querías... No, la interrumpió Raquel. No quiero que por mi culpa dejes de hacer algo o hagas algo mal. Es tu asunto, Eli, tu decisión, pero estaré disponible, en cualquier momento. Llámame, escríbeme, siempre te responderé. Eliana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias. De nada. Ánimo, amiga, y recuerda, eres fuerte, lo superarás. Se despidieron. Eliana dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó sentada mucho tiempo mirando por la ventana. Fuera brillaba el sol, la gente paseaba por las calles, la vida seguía como de costumbre. Pero por dentro todo se había derrumbado. Osvaldo le había robado, la había engañado, le había mentido, y su madre lo defendía, lo consideraba un santo. Pero Eliana ya no iba a callarse ni aguantar más. Tenía un plan. Y el viernes todos sabrían la verdad. El viernes comenzó como de costumbre. Eliana se levantó a las 6 de la mañana, dio de comer a los perros y preparó el desayuno. Osvaldo salió a la cocina alrededor de las 7, tomó un café y cogió las llaves. Antes de irse, se volvió hacia su esposa. Hoy me retrasaré. ¿Recuerdas que te lo dije? Hay un gran cambio. Lo recuerdo, dijo Eliana, de pie junto al fregadero, sin volverse. Quizá me quede toda la noche, si termino tarde. No me esperes. De acuerdo. Se marchó. Eliana oyó cómo arrancaba el coche y se alejaba de la casa. Se quedó de pie junto al fregadero, agarrándose al borde de la encimera. Hoy todo terminará. Hoy ella descubrirá la verdad. Y todos los demás también. El día en el trabajo se hizo eterno. Eliana intentó concentrarse en los documentos, en las reuniones, en las llamadas, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche. ¿Qué vería en el hotel? ¿Se confirmarían sus sospechas? Y si era así, ¿qué pasaría después? Durante la pausa para comer, Raquel la llamó. ¿Cómo estás? Bien. Eliana estaba sentada en su despacho, mirando por la ventana al cielo gris. Estoy nerviosa. Es comprensible. ¿Seguro que no quieres que vaya contigo? No, gracias, pero no. Tengo que hacerlo sola. De acuerdo, pero lleva el teléfono contigo. Si pasa algo, llámame inmediatamente. Lo prometo. Después de comer, Eliana pidió permiso a su jefe alegando que no se encontraba bien. No era mentira. Realmente tenía náuseas por la tensión y le dolía la cabeza. Llegó a casa,
Se puso un vestido sencillo y oscuro y cogió el bolso. Se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido, ojeras y los pómulos tensos. Se veía tal como se sentía, al límite. Thor y Brun se le acercaron y le tocaron las piernas con el hocico. Eliana se agachó y abrazó a los dos perros. «Mis chicos», susurró, «si supierais lo que está pasando». Los perros la miraron con ojos leales, sin comprender, pero sintiendo su estado. Eliana los acarició una vez más. Se levantó y cogió el bolso. Hacia las 7 de la tarde llamó a un taxi. No quería ir en su coche. Era demasiado llamativo. El taxista llegó 10 minutos después. Un chico joven con auriculares en los oídos. Eliana le dio la dirección. «¿Estancia Real?», repitió él. «Está en las afueras, a unos 40 minutos». «No pasa nada. No tengo prisa». Salieron del barrio y se adentraron en las calles nocturnas de Buenos Aires. El tráfico del viernes era denso y los coches avanzaban lentamente. Eliana miraba por la ventana sin ver nada. En su interior bullía una mezcla de miedo, rabia y una extraña determinación. El taxista encendió la radio y sonó una música suave. Eliana escuchaba sin prestar atención. El tiempo se alargaba y al mismo tiempo pasaba volando. Ya habían salido de la ciudad y la carretera estaba más despejada. Aparecieron las luces del hotel, un gran edificio blanco de estilo colonial, con columnas y amplios ventanales. «Ya hemos llegado», dijo el taxista, deteniéndose a la entrada. Eliana pagó y salió del coche. Se quedó un minuto mirando la fachada iluminada del hotel. Estancia Real, un lugar caro para aquellos que quieren causar impresión. 22.000 pesos por habitación, a su costa. Entró. El vestíbulo era espacioso, con suelo de mármol y lámparas de cristal. Sillones mullidos, flores frescas en jarrones, música suave. Detrás del mostrador de recepción había una chica con un traje sobrio, sonriendo amablemente. Eliana pasó por delante del mostrador y se dirigió al restaurante. La entrada al restaurante estaba a la derecha del vestíbulo, unas amplias puertas dobles de madera oscura. Se detuvo en la entrada y miró dentro. El restaurante estaba medio lleno. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, velas, luz tenue. Varias parejas cenaban. Los camareros se movían silenciosamente entre las mesas. Eliana miró a su alrededor y se le encogió el corazón. Allí, junto a la ventana, sentado a una mesa, estaba Osvaldo. No estaba solo. Frente a él se sentaba una mujer, joven, de 27 o 28 años, con el pelo largo y oscuro suelto sobre los hombros. Llevaba un vestido rojo brillante con los hombros al descubierto y un fino collar de oro que brillaba en su cuello. Guapa y bien arreglada, le sonreía a Osvaldo, inclinándose hacia él sobre la mesa. Osvaldo le cogía la mano. Llevaba la misma camisa nueva, azul oscuro, que Eliana le había visto el domingo anterior. Una camisa de 4.000 pesos, el pelo peinado con cuidado, la cara bien afeitada, parecía feliz, animado. Nada que ver con el hombre cansado y agotado que parecía en casa. Eliana se quedó en la entrada, incapaz de apartar la mirada. Se reían. Osvaldo decía algo, la mujer asentía con la cabeza, le tocaba la mano. Luego él se inclinó sobre la mesa y la besó. Un beso largo y tierno. Por dentro, a Eliana se le rompió el corazón. Una cosa es sospechar, adivinar, y otra muy distinta es verlo. Ver con tus propios ojos cómo tu marido besa a otra mujer. Se obligó a respirar, dio un paso atrás para que no la vieran. Una camarera con delantal negro se acercó a ella. «Buenas noches. ¿Una mesa para una persona?» Eliana asintió con la cabeza sin confiar en su voz. La camarera tomó el menú y la condujo al interior. Eliana pidió una mesa en la esquina más alejada, lejos de la ventana, desde donde ella pudiera ver a Osvaldo, pero él no pudiera verla a ella. La camarera la sentó y le dejó el menú. «¿Qué va a pedir?» «Café. Americano. Por supuesto».
Se lo traeré enseguida. La camarera se marchó. Eliana se sentó de manera que pudiera ver la mesa de Osvaldo. Sacó el teléfono del bolso y lo dejó sobre la mesa, a su lado. Le temblaban las manos. Osvaldo y su amante seguían cenando. Delante de ellos había copas de vino y platos con comida. Hablaban, reían, se tocaban. Eliana vio cómo la mujer le acariciaba el dorso de la mano a Osvaldo con el dedo y cómo él le devolvía la sonrisa. La camarera trajo el café. Eliana asintió en señal de agradecimiento y rodeó la taza con las manos. El café estaba caliente, quemaba. Dio un sorbo y sintió cómo la amargura se extendía por su lengua. Se quedó sentada observando. Cada minuto se hacía eterno. Osvaldo parecía relajado, satisfecho. Hablaba de algo, gesticulando animadamente, y la mujer le escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza. Eliana esperó un minuto, luego se levantó, dejó el dinero del café sobre la mesa y se marchó. Eliana estaba sentada en una silla, mirando al suelo. Lo había visto todo, con sus propios ojos. Él estaba allí, en el hotel, con esa mujer. La besó, le tomó la mano. Una fría ira la invadió por completo. Pero Eliana se obligó a mantener la calma. Un poco más, un paso más. Sacó el teléfono, buscó el contacto de Delmira y marcó el número. Largos tonos. Luego, la voz ronca de su suegra. «¿Hola? Delmira, soy Eliana». Silencio. Luego, una respuesta fría. «¿Qué quieres?» «Tienes que venir urgentemente al hotel Estancia Real. Está a las afueras de la ciudad». «¿Qué? ¿Para qué?» «Ha ocurrido algo importante relacionado con Osvaldo. Tienes que verlo por ti misma». «Eliana, no voy a... Se trata de honor», dijo Eliana con firmeza, pronunciando cada palabra con claridad. «Se trata de la moral que tanto le importa. Se trata de la reputación de su familia, y tiene que ver la verdad con sus propios ojos». «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?» «De que tu santo hijo, ese hombre de honor, está ahora mismo en este hotel con otra mujer, la misma mujer con la que lleva pasando el tiempo las últimas semanas, en la que gasta mi dinero, a la que besa y abraza mientras yo me quedo en casa creyendo que trabaja por las noches». De nuevo, silencio. Largo, pesado. «Mientes». La voz de Delmira temblaba. «Te lo estás inventando todo para...» «No miento», la interrumpió Eliana. «Estoy sentada en el vestíbulo de este hotel ahora mismo. Los he visto cenando, cogidos de la mano, besándose». «Eliana, ven, Delmira. Ven y compruébalo tú misma. O sigue creyendo que tu hijo es un santo, pero entonces no me digas nunca más que soy una mala esposa, porque no me merezco lo que él está haciendo». Delmira guardó silencio. Eliana oía su respiración entrecortada. «Yo no puedo creerlo. Entonces ven, compruébalo tú misma, o me encargaré yo sola de esto y nunca sabrás la verdad». Otra pausa. Luego, «¿Dónde está ese hotel?» Eliana le dictó la dirección. «¿Cuánto se tarda en llegar desde tu casa?» «Unos 40 minutos, si no hay atascos». «Yo...» La voz de Delmira sonaba confusa, casi asustada. «Iré. Espérame». «Te esperaré en el vestíbulo». Eliana colgó el teléfono, se recostó en el sillón y cerró los ojos. Ya está. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. 40 minutos, quizás un poco más. Eliana abrió los ojos y miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Eso significaba que Delmira llegaría sobre las 10. Se sentó derecha, enderezó la espalda. Ya no sentía temblor ni miedo, solo una fría y clara determinación. Que venga, que vea a su santo hijo, que vea la verdad. Eliana estaba sentada en un sillón del vestíbulo, mirando hacia la puerta de entrada. El reloj de la pared marcaba las 10 menos cuarto. La gente pasaba por delante, parejas que se dirigían al restaurante, huéspedes que regresaban a sus habitaciones. Nadie le prestaba atención. Solo una mujer esperando a alguien. A las 10 en punto, la puerta se abrió y Delmira apareció en el umbral.
Su suegra parecía como si fuera a un funeral. Llevaba un abrigo oscuro hasta las rodillas y un pañuelo negro en la cabeza, bien atado bajo la barbilla. En la mano derecha apretaba su bastón de madera con pomo, el mismo que llevaba consigo desde hacía 5 años, después de haberse torcido la pierna. Delmira tenía el rostro pálido, los labios apretados y la mirada dura y cautelosa. Eliana se levantó y se acercó a ella. Delmira se detuvo, apoyándose con dificultad en el bastón. ¿Dónde está? La voz de su suegra sonaba sorda, tensa. En el restaurante, dijo Eliana en voz baja para que nadie la oyera. Vamos, se lo mostraré. Delmira asintió y se dirigieron al restaurante. Caminaban despacio, la suegra cojeaba y el bastón golpeaba el suelo de mármol. Eliana oía cómo Delmira respiraba con dificultad, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Llegaron a la entrada del restaurante. Eliana miró dentro. Osvaldo y Yanira estaban sentados en el mismo sitio. Delante de ellos había copas de champán. Osvaldo sostenía la mano de Yanira en la suya. Le decía algo, sonriendo. Yanira reía, echando la cabeza hacia atrás, con el pelo suelto sobre los hombros. Parecían felices, despreocupados, como si el mundo les perteneciera. Allí, Eliana señaló la mesa. Junto a la ventana. Delmira dio un paso adelante y miró fijamente. Se quedó inmóvil durante unos segundos mirando a su hijo. Eliana vio cómo cambiaba el rostro de su suegra. Primero incredulidad, luego conmoción, luego algo terrible, parecido a la ira y el dolor al mismo tiempo. Osvaldo se inclinó sobre la mesa y besó a Yanir. Un beso largo, tierno e íntimo. Delmira palideció aún más. Sus labios se apretaron en una delgada línea. Los nudillos de los dedos que apretaban el bastón se pusieron blancos. Dio un paso adelante, luego otro. Eliana la siguió, manteniéndose a distancia. Entraron en el restaurante. Delmira se dirigió directamente a la mesa de Osvaldo, sin mirar a los lados. El bastón golpeaba el suelo con golpes sordos y rítmicos. Varios clientes giraron la cabeza para mirar a la severa anciana vestida de negro. Osvaldo y Yanira no se dieron cuenta de su presencia. Estaban absortos el uno en el otro, sonriendo, entrelazando los dedos sobre la mesa. Yanira decía algo, Osvaldo asentía con la cabeza y le acariciaba la mano con el pulgar. Delmira se acercó a su mesa. Se detuvo. Osvaldo levantó la vista y se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro al instante. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió ligeramente. Soltó la mano de Yanira y se echó hacia atrás en la silla, como si intentara alejarse. ¿Mamá? Su voz sonó ronca, asustada. ¿Qué estás? ¿Cómo? Delmira levantó el bastón y le dio un fuerte golpe en el hombro. El golpe fue inesperado, brusco. Osvaldo gritó y se agarró el hombro. Yanira se echó hacia atrás y dejó caer la copa. El champán se derramó sobre el mantel. ¡Tú!, gritó Delmira, y su voz era tan fuerte, tan llena de ira, que todo el restaurante se quedó en silencio. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a deshonrar a nuestra familia? Volvió a golpearlo, esta vez en el otro hombro. Osvaldo intentó protegerse con la mano, pero Delmira siguió golpeándolo sin parar. En las manos, en la espalda, en los hombros. El bastón de madera cortaba el aire con un silbido, golpeando a su hijo una y otra vez. «Mamá, perdóname. Puedo explicarlo. No es lo que piensas». Osvaldo intentó levantarse, pero Delmira le golpeó en el pecho y volvió a caer en la silla. «No te atrevas», gritó ella, sin dejar de golpearle. «No te atrevas a decirme que no es eso. Lo veo con mis propios ojos. Besaste a esa mujer. Estás aquí sentado, en el hotel, mientras tu esposa está sola en casa. Has violado los votos sagrados del matrimonio. Eres un traidor. Eres un mentiroso». El bastón golpeaba a Osvaldo una y otra vez. Él se encogió, tratando de protegerse, pero Delmira golpeaba con tanta fuerza, con tanta furia, que él no podía hacer nada.
Su rostro se retorció de dolor y miedo. «Mamá, por favor, para, te lo explicaré todo, te lo ruego». Levantó las manos tratando de protegerse de los golpes. ¿Explicarlo? Delmira le golpeó en la mano y Osvaldo gritó. ¿Qué puedes explicar? ¿Que tienes una amante? ¿Que engañas a tu esposa? ¿Que mientes a todo el mundo? Todo el restaurante se quedó paralizado. Los camareros se quedaron junto a las paredes, sin atreverse a acercarse. Los clientes miraban, algunos con horror, otros con curiosidad. Nadie intervino. Yanira intentó levantarse y cogió el bolso de la silla. Delmira se volvió instantáneamente hacia ella y levantó el bastón. «¿Y tú?», gritó. «Eres una mujerzuela, eres una destructora de familias. Seduces a hombres casados, rompes matrimonios ajenos». Yanira retrocedió, apretando el bolso contra el pecho. Yo no sabía que estaba casado. Dijo que estaba divorciado. «Mentirosa». Delmira se acercó a ella. «Los dos son unos mentirosos. Está casado, tiene una casa, tiene una esposa. Y tú era un niño asustado al que golpeaba a su propia madre». Yanira se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante, casi corriendo. Los tacones de sus zapatos resonaban en el suelo. No miró atrás ni una sola vez. Delmira se volvió hacia Osvaldo. Él seguía sentado, encorvado, temblando y asustado. Su camisa mostraba marcas de golpes, su rostro estaba rojo por la vergüenza y el dolor. «¿Me has engañado?». La voz de Delmira se volvió más suave, pero en ella resonaba tal dolor, tal decepción, que era más terrible que los gritos. «Me obligaste a defenderte ante mi esposa. Le dije que eras un hombre de honor, que te habían educado con los valores correctos. Le dije que nunca caerías en la traición. Y tú resultaste ser un mentiroso, un pecador. Has deshonrado a nuestra familia. Me has deshonrado a mí, tu madre». «Mamá, perdóname, no quería, simplemente sucedió, no pensé», murmuró Osvaldo con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarla a los ojos. «¿No querías?». Delmira le dio otro golpe en la espalda. «No querías, pero besaste a esa mujer. No querías, pero la llevaste al hotel. No querías, pero gastaste el dinero de tu esposa en tus diversiones». Yo me sentía confundido. Era difícil para mí, ¿Difícil? Otro golpe, esta vez en el hombro. ¿Te resultaba difícil? ¿Y a tu esposa, que trabaja, gana dinero, mantiene la casa mientras tú te diviertes con tu amante, le resulta fácil? Osvaldo se deslizó de la silla al suelo. Se arrodilló, cubriéndose la cabeza con las manos, y Delmira siguió golpeándolo, en la espalda, en las manos, en los hombros. Le golpeaba con tal furia, como si quisiera sacarle toda la mentira, toda la vergüenza, toda la traición. «Eres una vergüenza», gritaba sin parar. «La vergüenza de nuestra familia. Te crié, te enseñé lo que es el honor, lo que es la lealtad, y tú lo has pisoteado todo. Has pisoteado a tu familia, a tu esposa, a tu madre». «Perdóname, mamá, perdóname, por favor», murmuró Osvaldo entre lágrimas, acurrucado en el suelo. «No volveré a hacerlo, lo juro, me reformaré, solo perdóname». Es demasiado tarde para pedir perdón. Delmira dio un paso atrás, respirando con dificultad, apoyándose en su bastón con ambas manos. «Demasiado tarde. Ya lo has destrozado todo». Eliana estaba de pie a la entrada del restaurante, observando la escena. En su interior no había ni compasión ni empatía, solo una fría satisfacción. Que lo vea, que sienta al menos una pequeña parte del dolor que le ha causado. Dio un paso adelante y se acercó a la mesa. Osvaldo yacía en el suelo, encogido, con los hombros temblando. Sollozaba y murmuraba algo ininteligible. A su alrededor reinaba un silencio absoluto. Todos miraban la escena conteniendo la respiración. Eliana se detuvo junto a él y lo miró desde arriba. Él levantó la cabeza y la miró con los ojos enrojecidos y llorosos. «Eliana». Su voz era lastimera, suplicante. «Eliana, perdóname, puedo explicarlo todo, es solo que...». «Cállate»,
dijo ella con calma, y en esa calma había una furia tan fría que Osvaldo se calló. Ella se agachó para ponerse a su altura. ¿Sabes lo que eres? Hablaba en voz baja, pero cada palabra era clara, firme y contundente. Eres un miserable gusano. Todas las noches te quejabas de lo mala suerte que tenías en la vida, de lo cansado que estabas de ser taxista, de que te merecías algo mejor. Te quejabas de la injusticia, de las circunstancias, de todos los que te rodeaban. Y mientras tanto, me robabas dinero para impresionar a tu amante. Eliana, yo... No he terminado, lo interrumpió ella. Me robaste mi tarjeta de crédito. Gastaste más de 50,000 pesos en restaurantes, ropa y regalos para ella. Reservaste una habitación en este hotel con mi dinero. Me mentías a la cara todos los días. Me hablabas de los turnos de noche, del trabajo, de lo duro que lo tenías. Y tú te reunías con ella, la besabas, la llevabas a restaurantes, fingías ser una víctima infeliz de las circunstancias. Osvaldo extendió la mano hacia ella, tratando de tocarla. Perdóname, por favor, cambiaré, devolveré todo el dinero, yo... Eliana se apartó de su mano. No cambiarás, porque eres incapaz de cambiar. Solo eres capaz de compadecerte de ti mismo y buscar culpables. Ahora me culparás por pasar poco tiempo en casa, por trabajar mucho, por no prestarte atención. Encontrarás una excusa para tu comportamiento, como siempre has hecho, pero ¿sabes qué? No me importa. Se levantó, se enderezó y lo miró desde arriba. Voy a pedir el divorcio. Mañana por la mañana iré al abogado. Recibirás los documentos la semana que viene. Tienes 2 semanas para recoger tus cosas de casa y marcharte. Si no lo haces voluntariamente, iré a los tribunales y te desalojaré por la fuerza. La casa está a mi nombre. La compré con mi dinero antes de casarnos, así que no tienes ningún derecho sobre ella. Eliana, no, podemos hablarlo, decidirlo. Te quiero, yo... No quieres a nadie más que a ti mismo, dijo ella con voz tranquila, sin emoción. Eres un egoísta, un mentiroso y un canalla que solo sabe quitarle a los demás y quejarse. He dedicado 8 años de mi vida a ti. Trabajé, gané dinero, mantuve la casa mientras tú hacías el papel de un desgraciado fracasado. Pero ya no lo haré más, nunca más. Osvaldo intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y volvió a caer de rodillas. No te vayas, por favor, dame una oportunidad, lo arreglaré todo. Eliana lo miró por última vez. Él yacía en el suelo del restaurante, con su nueva camisa de 4,000 pesos, los ojos rojos y el rostro lloroso, lamentable, perdido, abatido, sin grandeza, sin fuerza. Solo un hombre asustado al que habían pillado mintiendo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida del restaurante. No miró atrás ni una sola vez. Delmira seguía de pie junto a la mesa, apoyada en su bastón. Tenía el rostro pálido y los labios temblorosos. Miró a su hijo con una mirada larga y pesada, llena de dolor y decepción. «Ya no eres mi hijo», dijo en voz baja. «Un hombre sin honor, sin conciencia, no es mi hijo». Osvaldo extendió las manos hacia ella, tratando de decir algo, pero Delmira se dio la vuelta. Apoyándose en el bastón, se dirigió lentamente hacia la salida. Cada paso le costaba mucho, caminaba despacio, encorvada, como si hubiera envejecido 10 años en esos pocos minutos. Eliana la esperaba en la entrada. Cuando Delmira se acercó, se miraron en silencio. Los ojos de su suegra estaban llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró Delmira. «Perdóname, no lo sabía, no quería creerlo. Pensabas que era un santo», concluyó Eliana. «Lo entiendo, es tu hijo, pero ahora sabes la verdad». Delmira asintió y se secó las lágrimas con un pañuelo. «¿Qué vas a hacer?» «Me divorciaré de él. Empezaré una nueva vida, sin él». La suegra volvió a asentir. Salieron juntas del restaurante y atravesaron el vestíbulo del hotel. Detrás de ellas quedaba Osvaldo, tirado en el suelo entre copas rotas y champán derramado. Quedaron las miradas curiosas de los clientes, los susurros de los camareros, la vergüenza que nunca olvidaría. A la salida del hotel,
Eliana se detuvo y se volvió hacia Delmira. ¿Le llamo un taxi? No, gracias. Lo llamaré yo misma. Delmira sacó el teléfono y marcó el número. Se quedaron juntas en silencio, esperando. A los pocos minutos llegó el coche. Delmira se volvió hacia Eliana y la miró fijamente. Eres una buena mujer, Eliana. Te mereces algo mejor, mucho mejor que mi hijo. Eliana no respondió, solo asintió con la cabeza. Delmira se subió al coche y éste se alejó, desapareciendo entre el tráfico nocturno. Eliana se quedó de pie a la entrada del hotel, mirando las luces de la ciudad en la distancia. Sacó el teléfono y marcó el número de Raquel. ¿Hola? La voz de su amiga sonaba preocupada. Eliana, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Todo ha terminado, dijo Eliana, y por primera vez en mucho tiempo se notaba alivio en su voz. Todo ha terminado, Raquel. Soy libre. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que vaya a recogerte? No, gracias. Voy a coger un taxi y me voy a casa. Con Toru y Bruno. Me están esperando. De acuerdo. Llámame cuando llegues. Estaré preocupada. Te llamaré, te lo prometo. Eliana colgó y pidió un taxi a través de la aplicación. El coche llegó rápidamente. Se sentó en el asiento trasero y dio la dirección. Mientras recorrían las calles nocturnas de Buenos Aires, Eliana miraba por la ventana. La ciudad vivía su vida. Las luces estaban encendidas, la gente paseaba, reía, se apresuraba a hacer sus cosas. La vida continuaba, a pesar de todo. Y su vida también continuaría, sin Osvaldo, sin mentiras, sin dolor. Empezaría de nuevo. Lo superaría. Cuando Eliana abrió la puerta de casa, Thor y Brun corrieron hacia ella, moviendo alegremente la cola. Se arrodilló, abrazó a los dos perros y hundió la cara en su cálido pelaje. «Mis chicos», susurró, «ahora solo nos pasarán cosas buenas, te lo prometo». Y, por primera vez en mucho tiempo, Eliana sintió que podía respirar libremente.